Muy buenos días, doctor Camacho. ¿Nos escucha? Bueno, ¿sí me Hola, doctor escuchas? Camacho, ¿cómo está? Sí, lo escuchamos muy bien. Ok, yo también, perfecto. Perfecto, doctor. En un par de minutos le voy a ceder los privilegios de presentador y a las 10 en punto estaríamos arrancando con la conferencia. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Nos escuchamos en un par de minutos. Ok, ya puedo abrir mi presentación entonces. Sí, sí, puede detenerla minimizada y una vez que Ajá, le ceda los privilegios de presentador, abrirla y compartirnos la imagen. perfecto. Muchas gracias, doctor. Sale a ti, gracias. Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Antonio Camacho. Me voy a tomar el atrevimiento de leer parte de su currículum. Tiene una maestría en ciencias odontológicas de la Universidad de Guadalajara.
Tiene una especialidad en prostodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara. Está en el Hospital Civil de Zapopan y tiene una carrera de cirujano dentista en la Facultad de Odontología de la Universidad de Guadalajara. El tema que nos va a presentar el doctor Antonio Camacho es función y diseño con apoyo del articulador semiajustable. Muy buenos días, doctor Camacho, bienvenido. Dejo a los odontonautas con usted. Buenos días. Es un placer el estar con ustedes esta mañana. Y agradezco a COA Internacional por la invitación para poder compartir algo de lo que es mi día a día, el manejo del articulador semiajustable, el cual es un equipo o aparato que nos apoya o nos ayuda para nuestro trabajo clínico constante y diario que tenemos como docentes. El hecho de hablar de la función y diseño, apoyándonos en el articulador semiajustable, es una herramienta que nos va a permitir caminar hacia una excelencia clínica y más confianza en el resultado que logremos en nuestros tratamientos. A lo largo de mi práctica clínica y mi práctica docente aquí en la Facultad de Odontología de Mexicali, de la UABC, hemos estado trabajando no solo en forma personal, sino también con los alumnos en que aprendan cómo esta herramienta nos puede proveer recursos válidos, recursos suficientes para tener una mejor predicción de nuestros tratamientos. A la parte de que nos ayuda a un mejor diagnóstico y evaluación de los casos que se nos presentan en el día a día en nuestras clínicas. Sabemos que hay muchos conceptos, muchas definiciones que podemos tomar sobre el articulador. El articulador, una de ellas es que es un instrumento mecánico rígido, representativo de las articulaciones temporomandibulares y de los componentes de los maxilares, al cual se pueden incorporar y fijar modelos del maxilar y de la mandíbula para simular el movimiento de este. Esta definición nos ayuda a comprender a grandes rasgos la importancia que pudiera tener el articulador al ser un instrumento que viene a representar nuestras articulaciones temporomandibulares junto con toda esa articulación de nuestros dientes y sobre todo en una parte no solamente estática, sino también dinámica. Sabemos que nuestros movimientos mandibulares se mueven a través de diferentes ejes de rotación, dando origen a movimientos tridimensionales, los cuales a veces resulta complicado representar en un aparato mecánico. No solamente es el hecho de tener un solo movimiento de apertura y cierre, como en muchos casos pensábamos o pensamos que pudiéramos representar el trabajo del movimiento mandibular. Sabemos que en esta valoración tridimensional tenemos que recordar que al mismo tiempo durante nuestra función estamos llevando a cabo diferentes tipos de movimientos en diferentes tipos de ejes alrededor de planos imaginarios que atraviesan el cóndilo, como el eje transversal, el eje sagital y el eje vertical. Juntos estos tres nos dan la representabilidad del movimiento mandibular que el cóndilo realiza constantemente durante todo tipo de función. Por eso tenemos que entender que los articuladores deben de ser entendidos como aparatos mecánicos que van a representar y a reproducir. Serían dos palabras claves para entender a grandes rasgos esta labor de los articuladores. ¿Qué representan? Representan a la articulación temporomandibular y al maxilar y a la mandíbula a grandes rasgos. ¿Qué reproducen? La relación estática y dinámica entre los dientes superiores e inferiores. Y también van a reproducir los principales movimientos y posiciones de la mandíbula con un mayor o menor grado de precisión, de acuerdo a todo lo que nosotros empleamos y necesitamos de ella.
Sabemos que no solamente estamos involucrando articulaciones y dientes, sino toda una serie de estructuras que van a entrar en una coordinación y en un manejo coordinado de todos los movimientos y de todas las partes que integran el sistema masticatorio. Podemos decir que la función primaria de los articuladores es la de actuar como si fuera un paciente en su ausencia. De tal modo que nosotros podemos programar ciertos registros del paciente para que sean incorporados al instrumento y gracias a esto ahorrarnos tiempos clínicos frente al paciente y tener representaciones aproximadas de esas condiciones anatómicas y funcionales que nos van a permitir en un trabajo coordinado realizar nuestro tipo de restauración más conveniente para nuestros pacientes. Las restauraciones nos ayuda este tipo de aparatos entonces a tener a nuestro paciente virtual sentado en nuestro sillón para tratar de coordinar un trabajo que nos lleve a una predicción o a un éxito mayor. Hay muchas formas o muchos tipos de ver cómo el articulador semiajustable se integra en nuestro trabajo día a día. Dentro de todas estas, tenemos este ejemplo de cómo nosotros en un trabajo, podemos decir diario, gracias a la integración de elementos que tenemos para el articulador, podemos nosotros tener una coordinación no solamente con nuestro personal, sino también con el laboratorio, con nuestros técnicos dentales, que muchas veces tienen una parte muy importante en nuestro trabajo clínico diario. Por eso, los elementos o los recursos que nosotros manejamos y compartimos con ellos nos ayudan a trabajar en equipo para lograr nuestras restauraciones y nuestro trabajo clínico que sea cada vez mejor para lograr el éxito de nuestros pacientes. Nosotros como dentistas, en un ejemplo, vemos cómo nos ayuda el articulador a realizar una examinación clínica un poco más real, con más elementos para valorar las condiciones que nuestro paciente presenta y poder tomar decisiones clínicas más aceptadas. Por eso hay pasos que no debemos de olvidar que son críticos, porque es copiar o reproducir información que nosotros la vamos a usar o técnico dental para que nos apoye en ese trabajo de excelencia. Entonces, todo esto, información que nosotros recabamos, es la que vamos a tener como elemento después de valoración de nuestro caso. Una buena evaluación y plan de tratamiento inician también con unas buenas impresiones de la situación oclusal, de la situación de relación de nuestras arcadas y de los elementos que integran cada arcada, tanto maxilar como mandibular. El técnico realiza una preparación de los modelos de estudio con una oclusión aceptable tomada por nosotros también como un registro intermaxilar que nos va a ayudar a tomar diferentes elementos de valor para realizar a través de un arco facial, a través de registros interoclusales, para que nuestro técnico o nosotros mismos estemos montando en nuestro articulador semiajustable estas relaciones y estos elementos que nos van a ayudar a múltiples cosas, como veremos más adelante. Pero algunas de ellas, por ejemplo, el diseño y la fabricación de mock-up, que es simplemente un anteproyecto de lo que nosotros podemos realizar y podérselo poner en la boca del paciente para que él se dé una idea y nosotros también de los resultados que podemos alcanzar en una planeación del tratamiento. El fabricar este tipo de pruebas es importante porque gracias a un buen montaje en el articulador nos ayuda a probar en el paciente para checar diferentes elementos, tanto estéticos como funcionales, y poder tener nosotros una prueba previa a nuestro trabajo final o terminal. Una vez que nosotros podemos también, a través del articulador, realizar ajustes y elaborar trabajos,
podemos también nosotros estarlos probando en la boca del paciente hasta llegar a la determinación de que ese trabajo está correctamente probado en el mejor articulador de todos, que es el propio sistema masticatorio del paciente. Una vez probado, podemos terminar y podemos volver, por último, a seguir revisando la función y hacer las correcciones necesarias para que este trabajo perdure a través de un seguimiento de este tratamiento. Entonces, es una de las formas en que podemos estar nosotros beneficiándonos del uso del articulador. Sabemos que hay otros beneficios que tiene el articulador, como son la posibilidad de una mejor observación de las relaciones interoclusales de los dientes del paciente en movimientos estáticos y dinámicos. Así como también, una vez obtenidos estos registros interoclusales del paciente y incorporados al articulador, la cooperación de la persona deja de ser un factor crítico en el procedimiento. Estamos trabajando, muchas veces el paciente está en un diálogo continuo o está en una actividad, sobre todo por el tipo de nervios que da el asistir al consultorio dental, que hace que nuestro trabajo muchas veces se complique o tengamos que tener muchas pausas para poder llevar a cabo una sesión clínica. También podemos tener una vista lingual, la cual es proporcionada por un articulador para desarrollar un mejor esquema oclusal, sobre todo esa parte que podemos ver atrás del articulador y que nos permitiría ver la nuca del paciente. Es importante también que hay muchas personas que no desean o no les gusta utilizar el articulador porque piensan que estamos perdiendo el tiempo. Lo que en realidad es que estamos nosotros ganando tiempo posterior. Quizá el momento que nos lleva el hacer toda la toma de los registros y la incorporación de ellos a un articulador nos va a permitir ahorrar un tiempo posterior que va a ser valioso, sobre todo en los ajustes previos y posteriores en nuestro tratamiento. También otra cosa muy importante es que nos va a facilitar el refinar la oclusión en estos modelos montados, en lugar de hacerlo directamente en la cavidad oral, en donde además de la saliva, la lengua y los carrillos los carrillos del paciente que no nos favorecen en este tipo de labores. Y también podemos delegar ciertos trabajos propios de las necesidades de nuestros pacientes para poder nosotros dedicar nuestro tiempo clínico en alguna otra actividad o recurso. Sin embargo, hay algo que no debemos de olvidar acerca del manejo o del uso de los articuladores. Así como reproducen y nos representan muchas cualidades y características del sistema masticatorio, recordemos que todo esto es de tipo mecánico. No podemos hacer una copia de una parte vital que es el sistema neuromuscular. El sistema neuromuscular no lo podemos replicar en un articulador, sea semiajustable o ajustable. Por eso es importante que también tengamos en mente que un aspecto que nos complica clínicamente es el tener problemas neuromusculares en nuestro paciente. Muchas veces estos problemas neuromusculares ocasionados por sobrecargas o como por ejemplo bruxismo, el apretamiento de los dientes, hacen que estos músculos estén alterados y nos indiquen o nos den posiciones que no son las posiciones sanas para replicar un tratamiento. Necesitamos tratar este sistema neuromuscular para lograr registros más acertados de las características de movilidad de nuestro paciente. Recordemos que los músculos son los que mueven y los músculos están afectados, pues lógico, el movimiento está alterado. Y por eso necesitamos tener precaución en nuestro tratamiento. ¿Cuántas veces hemos querido hacer una simple manipulación
de nuestro paciente y nos encontramos con una lucha constante contra los músculos, sobre todo macetero o los músculos masticadores, que se oponen a esa posición de movimiento. Entonces, el uso de otro tipo de terapia nos puede resultar favorable previo a realizar un montaje de precisión. Estas palabras de Lawrence Adne que nos ilustran un poquito sobre esta cuestión, se las voy a recitar tal y como está, como él las dice. Dice, hay que darse cuenta que los articuladores no tienen cerebro. Incluso comprando el mejor de los instrumentos del mercado, este no tiene posibilidades mágicas y ningún milagro va a ocurrir cuando se trabaja con él. Una de las mejores analogías con el articulador es el microscopio. Si no se conocen las bases de la histología, bacteriología, etc., aún con el mejor microscopio y el más fino de los aumentos, solo se verá una preparación coloreada que no servirá para el diagnóstico. Esto sería el equivalente a mirar un caso ya montado en el articulador. Este casi no sería significativo para nosotros si no conociéramos la ciencia de la oclusión. Entonces, el articulado no es un instrumento mágico que nos viene a resolver todo nuestro procedimiento. Es un instrumento que nos aporta y que nos ayuda a nosotros como clínicos, que nuestro conocimiento previo sobre el sistema masticatorio, sobre la oclusión, sobre toda la función que realiza nuestro paciente, lo podamos aplicar, lo podamos medir, lo podamos valorar. Entonces, el articulador es un apoyo, no es la solución en sí mismo. Por eso mismo, hay muchas razones por las que se puede recomendar o por las que nosotros tenemos que articular nuestros modelos de trabajo. Muchas de estas son de tipo oclusal, por ejemplo. Algunas de ellas importantes es para realizar el análisis oclusal, valorar el tipo de oclusión que presenta nuestro paciente, el esquema oclusal al cual nos estamos enfrentando, y para poder tomar decisiones previas o posteriores de si modificamos o no este esquema oclusal, analizar la clasificación de la mordida de mi paciente y toda una serie de análisis que podemos realizar gracias a unos modelos montados exitosamente en un articulador. También podemos realizar maniobras previas de un ajuste oclusal para después realizarlo en la boca de nuestro paciente con datos de los logros que podríamos alcanzar con este mismo. También el tratamiento de ortodoncia, valioso instrumento para tomar decisiones clínicas importantes sobre la necesidad de los movimientos o de los procedimientos a realizar dentro de esta valoración ortodóntica que se hace. También el examen diagnóstico propio previo a tomar decisiones en cuanto a una rehabilitación oral, ya sea pequeña o extensa, una rehabilitación de un arco completo, de una arcada completa o solamente muchas veces de la restitución de una sola pieza dental, nos indica o nos da valores muy importantes para tomar decisiones clínicas. Otro elemento importante es el encerado diagnóstico, que para mí sería como el anteproyecto de nuestro trabajo protésico, en el cual nosotros podemos mostrar al paciente, pero sobre todo nosotros darnos cuenta de los alcances y logros que podríamos lograr en este diseño. Y todo gracias a esta coordinación que podemos ver o alcanzar a través de unos modelos bien montados en el articulador. Y después, gracias a este encerado, pues realizar muchas labores clínicas de valoración y de trabajo, como la provisionalización de nuestro paciente, hoy también como el famoso mock-up. Hay muchas formas en que el encerado nos ayuda hasta tener una guía consistente para enviar al laboratorio que sea una base para el término de nuestro trabajo protésico. Y sobre todo, pues también el laboratorista necesita tener este conocimiento del articulador para que ellos, en conjunto con los datos clínicos que nosotros hemos mandado, hacer ese montaje de modelos maestros en el laboratorio para la realización de nuestro trabajo, ya sea de un caso individual o de una rehabilitación, como decíamos, completa.
A pesar de que la palabra clave en todo esto sea la precisión, hay muchas partes o muchos procesos durante el montaje o la utilización de un articulador semiajustable que son vitales para llegar a un logro de éxito alto en la realización de nuestros trabajos. Estas fases del registro y montaje muchas veces le hacemos o las tratamos con negligencia por no darnos cuenta de la importancia y la repercusión que puede tener en nuestro trabajo final. Al no ser cuidadosos, como en todo en la vida, de los procedimientos, los cuales nos van a llevar en forma ordenada al éxito de un tratamiento o no, esos pequeños pasos que evitamos o que por desconocimiento no realizamos o que lo hacemos de forma negligente, pues nos llevan al fracaso muchas veces en el simple montaje y la simple relación de establecer una máxima interpretación de la realidad de la boca del paciente a nuestro articulador. Esta negligencia es lo que en muchos casos, en lo que yo me he dado cuenta y de lo que he escuchado, es por lo que la gente muchas veces dice o no quiere manejar un articulador semiajustable. Y empiezan a emplear una palabra que es complicado. El manejar un articulador semiajustable es la forma, pues, complicada. Pero debemos de entender que todo lleva un proceso y en ese proceso nosotros debemos de caminar haciendo paso a paso lo mejor posible cada uno de esos procedimientos para alcanzar una mayor precisión en la representación que va a tener el articulador del caso clínico o del paciente que va a tener en su montaje. Sabemos que esta precisión es lo que necesitamos y es lo que queremos lograr para que nosotros tengamos un elemento diagnóstico y del tratamiento más aceptado a la realidad de nuestro paciente. Por eso, entre más cuidadosos seamos, más detallistas seamos en este montaje, no estamos hablando de grandes cosas o grandes cambios, simplemente realizar las cosas debidamente, desde el llenado de una cubeta de impresión con el material alginato, el llenarlo adecuadamente en el tiempo, en el momento, con un yeso tratado adecuadamente, pues desde ahí empezamos a tener éxito o fracaso en este tipo de tratamientos. Entonces la precisión lleva una serie de pasos para lograr llegar a través del montaje y tener una relación bien definida para realizar un análisis con mayor precisión que nos conlleve a buscar e encontrar elementos diagnósticos y de tratamiento muy importantes. Y todo esto ayuda a que vayamos caminando hacia que todo ese procedimiento previo, ese procedimiento de diagnóstico, ese procedimiento de análisis que hacemos de mayor precisión, pues nos va a llevar a una mayor calidad en la elaboración de nuestras prótesis. Por eso, nosotros, entre más trabajemos en este proceso, pues vamos a tener al final un menor número de ajustes que realizar, tanto en la boca del paciente como en nuestros modelos de trabajo. Muchas veces hacemos montaje, llega nuestro trabajo de laboratorio o realizamos un trabajo de laboratorio nosotros y no embona, no acopla a la oclusión del paciente. Y entonces salen las miles de excusas y miles de culpables tratando de no ver que muchos de estos puntos fueron culpa nuestra. Necesitamos entonces estar conscientes de todo esto y trabajar todos los detalles. Y esto no solamente para los articuladores. En nuestro trabajo clínico diario, el articulador semiajustable, sabemos que va a tratar de representar anatómicamente una representación
de lo que sucede en nuestro plano de orientación que representa el plano de orientación de nuestro paciente. Y es llevarlo a través de un instrumento como el arco facial a una relación en el modelo que vamos a montar en nuestro articulado semiajustable. Nosotros recordamos que los movimientos básicos van a ser representados en este tipo de aparatos. El movimiento básico céntrico o el movimiento de apertura y cierre deben ser bien representados. Hay muchos instrumentos que se enfocan solamente en este movimiento de apertura y cierre, olvidando que hay otros movimientos importantes que deben de ser representados, como son, por ejemplo, los movimientos excéntricos, porque la mandíbula no solamente abre y cierra, sino que sabemos que tiene movimientos protrusivos, retrorsivos y movimientos de lateralidad, haciendo que la representación de todos estos movimientos sea necesaria para nosotros poder tener unos modelos confiables para poder llevar a cabo nuestro trabajo en un articulador semiajustable. Entonces el articulador va a representar la parte maxilar, pero sobre todo la parte mandibular, en donde se realizan todo este tipo de movimientos. Los articuladores no tienen ese movimiento mandibular igual que la boca, está invertido. Sabemos que la rama superior es la que en realidad se desplaza y se mueve, tratando de asemejar esa relación de movimiento que se establece en las relaciones maxilomandibulares. Nosotros nos orientamos para que nuestra rama inferior representa nuestra mandíbula y esas vías condilares representen a nuestros cóndilos. Nuestros modelos de estudio representan estos dientes y en concordancia estamos haciendo una representación de todo este sistema de los tejidos duros, sobre todo mandíbula, maxilar, dientes y articulación temporomandibular. Los elementos condilares también son importantes porque gracias a ellos se va a hacer la representación de ese movimiento de rotación o de traslación, semejando el movimiento natural de nuestra mandíbula. La definición exacta y válida de esta colocación o esta representación nos ayuda a tener movimientos más reales, tanto en el movimiento de apertura y cierre normal, una excéntrica normal, a realizar ya movimientos, por ejemplo, el movimiento de protrusiva, en donde ya hay un desplazamiento, una traslación. Estas representaciones que hace el articulador a través de estas cajas condilares nos ayudan a representar movimientos más complejos. Ha habido una serie de clasificaciones para tratar de entender este avance que han tenido los articuladores a través del tiempo. Sabemos que los articuladores es un esfuerzo de mucho tiempo, de muchos personajes que han tratado de lograr representar a este sistema o este movimiento mandibular de la forma más precisa posible. Y que muchas veces estos articuladores fueron creados o fueron surgiendo a través también de filosofías de la pulsión, de las cuales surgieron ellos, siguiendo estas filosofías o esta forma de expresión que ellos tenían. Los podemos clasificar rápidamente o una forma muy general es con aquellos que llamados no ajustables, como también llamados oclusores, o aquellos bisagras que le llamamos acá en México, en donde solamente la función que tienen ellos es de apertura y cierre. Y que fueron de las primeras representaciones y que tienen un uso muy grande en nuestro país. Pero también se da uno cuenta que hay un uso discriminado de este tipo de aparatos y que muchas veces ni las condiciones básicas de un montaje en este tipo de articuladores se realizan. Estos articuladores llamados de bisagra no vienen a suplir en mucho las funciones generales del movimiento mandibular,
solamente tenemos una parcial función de apertura y cierre, pero que también no va a tener una correspondencia con el cóndilo en su distancia condilar. Entonces, son articuladores que se utilizan como una valoración primaria o para realizar trabajos muy pequeños en el ámbito dental. Luego vienen los articuladores semiajustables, los cuales ya son instrumentos con una mayor capacidad para realizar en ellos registros y movimientos y tratar de representar mejor estas características del movimiento mandibular. Son de los que vamos a hablar enseguida un poquito más. Estos son los de mayor uso y recomendación actual, y hay una gran cantidad de ellos en el ámbito y que reúnen casi todos condiciones muy parecidas y que se manejan de forma muy similar. También tenemos los totalmente ajustables. Estos articuladores que tienen todavía más el llamado hacia la precisión y que tratan de ser cada vez más precisos en la toma de los registros para representar mejor los movimientos mandibulares. Son de un uso más reducido y para funciones más específicas y especializantes. Yo recuerdo en mi formación el poder decir que conocí el articulado totalmente ajustable de Stuart y en el cual duramos aproximadamente como 2 horas solamente en montar el arco facial, una por la inexperiencia y otro por todo lo que elementos que conlleva esto. Entonces son articuladores que en realidad su uso ha ido disminuyendo. Los más comunes y los más manejables ahorita y que hay una amplia gama son los semiajustables. Dentro de los articuladores de bisagra, actualmente en el mercado hay muchos diseños, se han querido simular de muchas formas todas estas relaciones maxilomandibulares para representar mejor esta función masticatoria. Pero sabemos que son limitados en su uso y valor. Las porciones que representan la unión condilar para nada guardan una distancia normal en una relación entre lo que se llama maxilar inferior y superior en relación con la posición condilar, el eje de bisagra. Entonces es una representación muy limitada de la misma. Encontramos de muchas variedades, de muchos estilos, ¿verdad?, en el mercado, y todos ellos con la promesa de funcionar cada vez mejor. Pero en realidad, aunque sean complicados y todo, simplemente van a representar un movimiento de apertura y cierre. Entonces, los articuladores de uso, sobre todo en el laboratorio, serían uso de los articuladores llamados de bisagra. El doctor Eric Martínez Ross nos presenta una tabla que me parece muy apropiada y que nos da una idea de los diferentes tipos de articuladores y cuál sería su aplicación o su uso cotidiano en una clínica dental. En la elaboración desde un diagnóstico hasta procedimientos de laboratorio, procedimientos de investigación o de enseñanza, van cambiando las necesidades por el uso o empleo de este tipo de articuladores. Si analizamos esta tabla, podemos ver que el mayor uso de todo esto y quien va a cumplir la mayor demanda en una práctica clínica general y especializante, podríamos hablar de un articulador semiajustable, que es el que representa el mayor trabajo y al cual le podemos sacar nosotros el mayor provecho en nuestra práctica diaria. Los articuladores van a representar entonces diferentes movimientos y diferentes dinámicas. Se habla de articuladores tipo no arcón y articuladores arcón dentro de los semiajustables. Sabemos que estos arcón van a representar, como las figuras 6 y D, van a representar la guía condilar
posicionada en la rama inferior lo más parecido a las condiciones naturales. Y lo contrario ocurre con los no Arcon. Hay quien en el trabajo clínico nos aconsejan la utilización de los articuladores no Arcon para trabajos más específicos de prótesis totales y para un procedimiento de prótesis fija y de prótesis más convencional tendríamos los articuladores llamados Arcon. Se han hecho estudios en cuanto a la traslación que guardan las guías condilares de estos articuladores y se ve que en los articuladores llamados Arcon, aunque se desplaza la guía condilar en algún movimiento, no vamos a tener una variación en las distancias que guarda entre el cóndilo y el diente, a diferencia de los llamados no Arcon. Entonces, tenemos que también distinguir estas características y cualidades de nuestros articuladores para tomar decisiones más acertadas de nuestro trabajo clínico. Por eso, esta frase es muy importante. Las condiciones clínicas que guardan nuestros pacientes no son las mismas en uno que otro. Las condiciones clínicas varían considerablemente. No podemos estandarizar a nuestros pacientes. Por eso, el tratar de rescatar o lograr procedimientos más exactos de acuerdo a las características de nuestros pacientes nos pide realizar registros individualizados de esas características que tiene nuestro paciente. No todos tienen las mismas angulaciones condilares, ni todos tienen el mismo tamaño de arcos, ni todos tienen la misma relación maxilomandibular. Entonces, todas estas condiciones necesitamos entonces de un aparato que nos permita saberlas, registrar, para poderlas llevar y reproducir en ellos y poder realizar condiciones más favorables clínicas para ellos. Los articuladores durante mucho tiempo manejaban, algunos de ellos, manejaban, por ejemplo, lo de la distancia intercondilar. La distancia o la separación que hay entre cóndilo y cóndilo visto de una vista frontal, de frente. La distancia de estos ejes de rotación que se establecían, nos descubre que dependiendo de esta distancia intercondilar, pues el desplazamiento, la lateralidad que tenía nuestros dientes, nuestro trayecto mandibular, pues varía dependiendo la distancia que había entre ellos. Entre menor distancia, la distancia que seguía la cúspide en su movimiento de trabajo, pues era menor a un paciente que presenta una distancia intercoliar mayor. Actualmente muchos articuladores han establecido una medida media de aproximadamente 110 milímetros, que sería el llamado medium en otros articuladores, y que se ha establecido ya como estándar. Muchos articuladores ya no nos permiten hacer esta variación, lo que a veces a la hora de hacer los traslados desde una posición inicial, que puede ser oclusión céntrica o habitual, hacia el desplazamiento de lateralidad, el surco que se marca, necesitamos hacer un poco más profundo para poder mover o trasladar este movimiento sin tener interferencias. Sabemos también que una representación muy importante de todo esto es el plano de oclusión. Los articuladores vienen a representar ese plano de oclusión que nos habla de un tripodismo para establecer un balance en la oclusión funcional, en donde tomamos como base o límite de este triángulo las cúspides distovestibulares de los segundos molares y la línea coincidente en los incisivos inferiores. Esto nos ayuda a establecer un plano de oclusión, el cual es un marco de referencia para establecer el posicionamiento de nuestros modelos en todo lo que nosotros realizamos. Si nosotros hasta en un socalado utilizamos el plano de oclusión como modelo de referencia, tendríamos un paralelismo con el piso o con una base fija que nos indica esa línea recta que marca el plano de oclusión. Punto de partida
para muchos de nuestros procedimientos y relaciones con los planos craneales que establecemos gracias al arco facial. El plano de Camper, por ejemplo, paralelo al plano de oclusión, es un parámetro para el registro de relaciones estables. Diferentes líneas o planos se establecen para hacer referencia a puntos de inicio en las relaciones maxilomandibulares. El uso de estos planos en una relación de concordancia, no solamente con los dientes, sino también con el famoso triángulo de Bowley, que nos habla de esa relación que hay entre el establecimiento de una guía o un triángulo que parte de la posición condilar hacia los dientes y que el plano oclusal es una semejanza a este triángulo de Bowley seguido en los dientes, nos ayuda a establecer parámetros clínicos de referencia. Las curvas de compensación llamadas así, que también son importantes, sobre todo que nos establecen durante los movimientos de protrusiva, algo como la curva de Steel, que establece esa curvatura necesaria para tener un mejor desplazamiento en sentido antero-posterior de nuestras piezas dentales. Y que también puede ser representada en nuestro articulador. Y hay elementos como la banderola de Broderick que nos ayudan a establecer esto en nuestro articulador. Y que sería motivo de otras pláticas y del uso de otros elementos que nos ayudan a establecer todos estos recursos básicos de oclusión en la elaboración de nuestras prótesis. Recordar la curva famosa de Wilson, que también en sentido frontal nos establece esas inclinaciones naturales que van teniendo y que se va agudizando a medida que nos vamos yendo hacia posterior y que nos ayudan a establecer esas relaciones también y el manejo de las fuerzas oclusales. Todas estas curvas de compensación, todos estos parámetros son representados o tienen que ser reproducidos en una base a través de los arcos faciales. El arco facial es un elemento que incorpora todo este trabajo también de tener una precisión en la reproducción de las condiciones de nuestro paciente, haciendo una representación de la parte fija de este mecanismo, esta biomecánica, que sería el cráneo y el maxilar, nos ayuda a establecer estas relaciones que particularizan las relaciones mandibulares de nuestro paciente. La incorporación entonces de un eco facial y la representación o la transferencia que hacemos a través de estos registros a nuestro articulador son vitales para poder después hacer esa reproducción de nuestro trabajo. Diferentes formas en que el articulador se ha ido modificando y transformando para representar mejores posiciones que nos ayudan al clínico son muy adecuadas y son muy buenas, pero de nada nos valdría si todos los registros y todo lo que hacemos en la boca del paciente no está bien representado en este articulador. Los articuladores son medios para que podamos visualizar mejor, que podamos manejar mejor, que podamos representar mejor posiciones mandibulares, pero por más elementos que nos ayuden al trabajo cómodo del laboratorio clínico, si no hacemos unos buenos registros, de nada nos van a servir. Hay condiciones que son importantes establecer a la hora de la toma de nuestras relaciones maxilomandibulares. Una de ellas son indicaciones que los mismos proveedores de los articuladores nos ofrecen, las famosas usos o instrucciones, recomendaciones que nos hacen quienes fabrican los diferentes tipos de articuladores y que muchas veces pasamos por alto, pero que también tienen que ver porque una mala aplicación de alguna de ellas pudiéramos tener posiciones en nuestro paciente que no sean agradables. Simplemente la colocación del nación en una posición indebida, luego nuestro paciente hace una cara de dolor. De por sí es un poquito diferente la sensación de nuestro paciente al colocar un facial, y más si nosotros de forma inadecuada provocamos aparte un poco de dolor. Entonces, estas recomendaciones son importantes. ¿Cuántos de nosotros
hemos leído las instrucciones de cualquier cosa en el ámbito odontológico, material, aparatos, instrumentales. Las pasamos muchas veces por alto pensando que todo es lo mismo. Cada fabricante tiene sus especificaciones. Y cada cosa que se va manejando se va recomendando para lograr mejores resultados al final. Cosas tan sencillas como la mesa incisal, la colocación de la mesa incisal previo al montaje final de nuestra relación matrimonial, de nuestros modelos montados, en donde muchas veces no cuidamos el punto central de referencia en la misma, que nos va a ayudar después a distinguir el punto de partida de diferentes movimientos que establecimos, ya que este nos va a representar, ya sea que hayamos tomado un registro céntrico en máxima interconspiración o en relación céntrica, pues va a ser el punto de partida de los movimientos para establecer después los desplazamientos que este tiene. Entonces son puntos de partida de nuestros movimientos. Y este círculo que tiene ahí no es solamente para adornar esta mesita, sino es para que nosotros la tomamos como punto de referencia de todo tipo de movimiento. Unos buenos modelos de trabajo, básico para todo el trabajo. Desde aquí podemos llevar al fracaso o al éxito nuestro tratamiento. Desde el momento en que nosotros tenemos el cuidado de llevar a cabo unos buenos modelos, podemos tener la representación funcional de esta relación que se va a establecer en ellos. Todo movimiento y toda función que queremos representar en el articulador viene a ser como punto de finalización o de referencia esta relación maxilomandibular entre los dientes. Nosotros queremos que estos dientes funcionen adecuadamente y la representatividad que tenemos pues son los modelos de trabajo. Unos buenos modelos básicos para esto. El establecer una buena relación de las vías condilares también es básico para poder incorporar elementos válidos. Muchos establecen vías condilares con posiciones que van a representar dos cosas. Una, nos van a representar la inclinación que hay de la eminencia articular en referencia al movimiento condilar. Y la otra nos va a establecer el famoso ángulo de Bennett, que es la inclinación que tiene la pared interna de la cavidad glenoidea, en la pared lateral de la cavidad glenoidea, y la cual va a permitir el movimiento de lateralidad tan importante en muchos de nuestros análisis y procedimientos. Se nos recomienda el establecer en este tipo de articulado del BioArc, el A7 Plus, se nos recomienda establecer estas guías a 30 grados de inclinación de la eminencia y 0 grados en el ángulo de Bennett. Hay otros instrumentos que tienen como punto de partida hasta 15 grados en el ángulo de Bennett y 15 grados en la inclinación o a partir de 0 grados en todo. Depende de los conceptos y el manejo de la oclusión que queramos nosotros establecer. En nuestro articulador BioArc manejamos valores promedio al inicio del montaje de 30 y 0 grados. Esto como punto de partida para después establecer de forma personalizada los valores reales de nuestro paciente a través de registros interoclusales de lateralidad y protusiva. El manejar entonces estos valores nos ayuda a tener la preparación previa al montaje en nuestro articulador semiajustable. Un punto también importante es el registro que hacemos del maxilar, de la parte dentada del maxilar. En el caso de tener todos los dientes, pues es fácil marcar un tripodismo que nos establezca 3 puntos de referencia que hacen que el tenedor se mantenga estable. Hay quien, en vez de colocar 3 puntos, como en este caso de modelina, o de cera, que puede ser aluguat, o algún tipo de cera estable, que se puede estabilizar de forma más fácil, realizan un llenado total del arco de cera
de toda estación, dándole un grosor como de 2 o 3 capas, o hay quien utiliza hasta silicones para realizar una guía o un marcaje de todas las caras oclusales de los dientes. En mi concepto es más fácil, es básico y es lo que se necesita para realizar solamente tener 3 puntos de referencia. No todos los casos son ideales y no en todos los casos vamos a encontrar que los 3 puntos se marcan con la misma intensidad, en el mismo momento, teniendo 1 o 2 milímetros de profundidad de las cúspides para darle estabilidad a nuestro modelo. En algunos casos tenemos que hacer cambios, como en este paciente en el cual su lado izquierdo representa una mayor altura en su plano de oclusión. Hay un cambio ahí, tenemos que modificar estos parámetros y estar atentos con el objetivo de lograr que sean 3 puntos de referencia bien establecidos, bien marcados, para lograr la estabilidad a la hora del montaje de nuestro articulador. No hay que agarrar una pinza y doblar el arco para que coincida a la misma altura. Es más fácil y más acertado añadir un poco de cera, por este caso, añadimos a los watts y ya logramos un registro más adecuado. Les digo esto del doblar el arco porque he visto arcos doblados tratando de asemejar mejor el supuesto plano de oclusión del paciente. La estabilidad que logramos de este mismo también es importante en la boca. Lo que registramos, necesitamos mantenerlo estable en una posición dentro de la boca, por lo cual nos podemos ayudar de 2 rollitos de algodón para mantener con el cierre de nuestro propio paciente estable el procedimiento. En algunos casos podemos que poner hasta 2 rollitos de algodón juntos o en la parte anterior, en la parte posterior, buscar la estabilización. ¿Para qué? También con el objetivo de que nuestro paciente tenga sus manos libres y no esté teniendo ese tenedor durante un buen ratito, y más bien él nos ayude a colocar las olivas del arco facial dentro de sus oídos, porque es el que tiene la mejor sensación de la posición de estos, y se le pide que los coloque como si fueran audífonos dentro de sus olivas, y así él nos va a ayudar a tener un soporte para cuando realizamos los ajustes anteriores, no sienta tanto el traspaso de esos apretones que damos en mano. Una posición adecuada de los elementos, pues nos establece un registro más adecuado de las características de nuestro paciente para transferirlo a nuestro arco facial. El arco también nos ayuda a valorar desde este momento ciertos aspectos de simetría y aspectos básicos en cuanto a las referencias de los maxilares en relación también a la cara y el cráneo de nuestro paciente. En el montaje que hemos logrado y teniendo una buena referencia, hacemos un asentamiento de los modelos. Si este modelo no está bien preparado, tiene burbuja o tiene interferencias, no va nunca a coincidir con las guías que hemos logrado o el marcaje que hemos alcanzado. Necesitamos asentar muy bien nuestros modelos y tener un apoyo. Esta base de soporte que nos da el articulador BioArt y algunos otros articuladores es muy importante, muy buena, porque evita que el modelo se nos desplace ante cualquier presión hacia abajo y pueda distorsionar nuestro montaje en cuanto a una relación del maxilar superior indebida. Hacemos el montaje recomendando que este montaje inicial, este ajuste inicial, se realice con un yeso de más calidad, de alta calidad, como en este caso el yeso Belmix o tipo 4, en el cual vamos a tener una menor contracción durante su faragobado y vamos a tener una mayor estabilidad. Una cosa importante son los registros articulares, esta relación que nos va a dar el arco facial, bicóndilo maxilar, y los registros que nosotros vamos a lograr, ya sea en relación céntrica o en máxima intercuspidación. Estos registros
pueden ser cera, acrílico, siliconas, es algo que nosotros ya sabemos. Y las características de estos registros son importantes para investigar desde este punto interferencias que impidan una precisión adecuada de nuestro trabajo clínico. Muchos criterios en la toma de esto que tenemos que tener en cuenta en cada procedimiento. Cada procedimiento que realizamos en nuestro montaje es un punto importante para lograr después representar una función que nos lleve a un establecimiento de unos modelos articulados adecuadamente para establecer trabajo clínico y de laboratorio adecuado. Hay muchas técnicas de manipulación que nosotros sabemos, que nosotros desprogramamos y que nosotros ya tenemos la experiencia de cuál es la que mejor funciona en nuestras manos y en la boca de nuestros pacientes. Estas técnicas llevan a lo mismo, buscar posiciones mandibulares estables, repetibles, para lograr ser representadas en nuestro articulador semiajustable. Muchos materiales, muchos equipos se han hecho para lograr registros más confiables. Muchos utilizamos la cera, pero hay lugares como aquí en Mexicali, que a veces estamos a 50 grados centígrados, que si manejamos una cera de estas saliendo de la boca ya se distorsiona. Necesitamos establecer parámetros que nos den estabilidad a nuestros materiales. Una forma que hemos encontrado para estabilizar nuestros registros de cera es recortar de la misma forma que está la platina de montaje de nuestro articulador, y de esa forma recortar estos pequeños triángulos, podemos decirlo, de aluminio o papel estaño. Este es un papel que se utiliza para el refujado. Es un papel de aluminio un poco grueso que no va a permitir que nuestro paciente al morderlo perfore la cera y aparte mantiene estable este registro de cera que en otras condiciones pudiéramos tener distorsiones más fácilmente. Entonces nos da una estabilidad a nuestro registro. Entonces cortamos dos y hacemos una especie de sándwich en donde el papel de aluminio queda dentro para llevar a cabo nuestros registros. Por ejemplo, este es un registro que vamos a hacer de protusiva en donde eliminamos a nivel de caninos ese contacto dentario para que se establezca solamente en la cera un contacto posterior, teniendo al paciente borde a borde. Y este es un manejo de los registros que realizamos en un paciente en una consulta normal. El primero de ellos es un registro que pudiéramos llamar en céntrica. Y después abajo tenemos un registro de la protusiva. Y después tenemos los dos registros de lateralidad, dejando el espacio para el contacto canino que necesitamos para establecer esta relación. El añadido que se hace de la cera depende de la posición o el movimiento que queramos marcar. Y en este caso, el movimiento de protusiva, aumentamos cera o rollitos más de cera de este mismo corte a la parte inferior. Hacemos un registro de marcaje siempre en la parte superior y el añadido de cera lo hacemos cuando va a ser el contacto con el maxilar inferior. Entonces, en la parte inferior de este registro están los añadidos de cera necesarios para establecer los marcajes. Aquí está la representabilidad que hacemos de un registro en protusiva, en donde tenemos el contacto de los dientes anteriores y esa desoclusión que debería demostrarse está siendo cubierta por el registro, marcando el espacio que nos deja nuestro paciente al llevar su mandíbula protusiva. Esta medida nos va a establecer que en una relación, podemos decir normal, hay un contacto anterior sin contacto posterior. Y esto nos va a ayudar a establecer esta inclinación de la eminencia articular y que nos va a ayudar también a establecer el tamaño o la altura de nuestras cúspides en un sentido mesiodistal para saber cuánto necesitan estas cúspides y sobre todo una guía anterior, unas caras palatinas inclinadas en relación a esta inclinación para llevar a cabo la desoclusión anterior adecuadamente. Entonces son parámetros que estamos registrando para que esta inclinación mesiodistal se establezca para poder proyectar después en nuestro encerado cuánto necesitamos aumentar el volumen o
las inclinaciones de nuestras piezas para llevar a cabo la desoclusión adecuada. Entonces, los ajustes que hacemos de las cajas condilares en contacto con la representación condilar es necesaria para saber, y la variación de grados que nos va a establecer es la necesaria que nuestro paciente necesita para realizar su desoclusión anterior. Entonces, este ajuste, ya estamos modificando este ajuste primario que teníamos y ya nos va a dar valores diferentes. Muchas veces sabemos que estos valores no son iguales en el lado derecho que el izquierdo. Puede tener angulaciones diferentes tanto de esta inclinación como del ángulo de Bennett en el registro final. Esta es una representación de cómo esta inclinación condilia, pues entre más horizontal se presente, pues vamos a tener que tener cúspides posteriores más bajas. Y a medida que esta inclinación sea más alta, pues lograremos cúspides más altas. Este es el registro. También la representación de los registros de lateralidad, que nos lleva posicionando a nuestro paciente canino con canino, para también hacer un aumento en el lado de balance, de mayor cantidad de cera, porque sabemos que en este momento hay una inclinación hacia el lado de trabajo de nuestra mordida, y en el lado de balance hay una separación mayor. Tenemos que compensar con la cera para lograr que durante este movimiento, esta angulación, podamos registrar mejor el registro de nuestra relación mandibular. Ahí tenemos un registro de lateralidad representado aquí en nuestros modelos de trabajo y haciendo la transferencia a nuestro articulador de estos registros, que podríamos hablar aquí de una guía canina, en donde podríamos ver en el diente lateral un pequeño contacto establecido junto con la guía canina. Esto nos ayuda a establecer patrones de trabajo muy importantes. Aquí tenemos el otro registro, el montaje del otro registro. Sabemos que este registro del lado izquierdo nos va a dar la posición o la angulación del lado derecho. Es contrario el ajuste que se hace al ángulo de Bennett del lado contrario. Tenemos aquí también ya un montaje establecido con nuestra guía de referencia que hemos establecido con nuestro registro, y que se recomienda fijarlo bien, ya sea por medio de ligas o con otro tipo de fijación, para tener que establecer un buen acondicionamiento o una buena relación maxilomandibular. Colocamos lo mismo, un yeso tipo 4, teniendo cuidado también de que en la parte inferior de la platina se ensamble bien, se vaya bien este yeso a quedar, porque si no, en un momento dado se zafa de ahí y el registro fácilmente se nos pierde. Ponemos el yeso y llevamos a una posición teniendo cuidado de establecer el pin, los grados necesarios de aumento de acuerdo al grosor de nuestra cera de registro. Podemos aumentar 2 o 3 milímetros dependiendo de este grosor. Y cuidando siempre esta referencia central. Entonces, pasamos al montaje. Una vez obtenido el fraguado de este yeso, que nos va a tener una menor expansión, pues venimos a la parte ya estética. Le damos un llenado final con yeso tipo 2, yeso camelia, densita, para dar un poquito de estética a nuestro trabajo y una mayor función. Entonces, el hecho de registrar esto no solamente es obtener los registros, sino llevarlos a las guías condilias para establecer las angulaciones, tanto de la inclinación de la eminencia como del ángulo de Bennett de nuestro paciente, propios y personalizados, para establecer sus parámetros de movimiento de una forma más adecuada. El contacto de estas guías plásticas sobre la representación condilar es importante el saberlos establecer para poder manejar estas angulaciones y darle ese valor personal a cada uno de nuestros registros. El acomodo de la guía, decíamos, el lado derecho en un registro de lateralidad nos va a dar el acomodo o registro del lado izquierdo y viceversa. Esto también para ayudarnos a esa inclinación de nuestras cúspides y hacer una valoración
del tamaño de nuestras cúspides, la altura de nuestras cúspides. Aquí estamos personalizando nuestras medidas. Nuestro paciente presentaba una gran inclinación de la eminencia en un lado y un ángulo de Bennett de 15 en el otro. Y en el otro lado, vean, tiene 45 de su inclinación y un 15. Es un paciente con una mordida profunda muy marcada. Estos pacientes, este movimiento que hacemos, este ajuste es importante para no establecer movimientos planos. Vean la guía condilar y cómo nosotros adecuamos ese contacto de nuestra guía condilar. El pin centrado, una vez quitados los registros, debe de estar en 0, la marca en la parte superior, y debe de coincidir en esta tablilla en el centro. Una parte importante que nos ayuda a fijar los movimientos céntricos es este seguro, el cual nos fija el movimiento y no permite los desplazamientos. Solamente es una fijación céntrica que nos establece para tener apertura y cierre, y que el articulado no ande bailando, solamente lo quitamos para hacer nuestros movimientos o nuestra programación. Esto es algo importante. Muchos articuladores tienen una representación de la cavidad, de la inclinación de la eminencia articular recta, pero en realidad no es así. Nuestra cavidad en su movimiento antero-posterior en realidad es curva, como una S itálica. Entonces, la representabilidad que hace algunos articuladores como Biot de esta S itálica viene a ser más semejante a ese movimiento natural que tienen la traslación nuestros articuladores. Lo cual, en esta representación podemos ver el movimiento tanto de protusiva como sigue no una línea recta, sino una forma de S. Igual el movimiento de lateralidad, que cuando hace su movimiento o su desplazamiento, también nos describe esa forma de S tal. Todos estos registros, ¿qué van a ir conformando? Van a ir conformando que nosotros podemos aplicar toda esta personalización de registros ¿en dónde? En nuestro encerado o en nuestra valoración de nuestros casos clínicos. Y lo podemos transmitir ¿a dónde? Al diseño que hacemos de cada una de las piezas dentales siguiendo estos parámetros. Haciendo el movimiento en el articulador, vamos a representar ese movimiento si no causa interferencia o causa un problema en la oclusión de nuestro paciente a futuro. Tenemos aquí unas representabilidades de cómo el articulador nos ayuda en el trabajo diario. El articulador nos hace ver una valoración de un caso real con sus movimientos. No solamente estamos viendo dos modelos como lo vemos en este momento, estáticos, sino el articulador nos va a permitir que esos movimientos sean dinámicos. Y aparte, si este diseño, este preestablecimiento de encerado para devolver la función a los pacientes es el adecuado, no solamente se trata de abrir y cerrar la boca, se trata de llevarlo a este montaje adecuado, personalizado, y en donde nosotros ahora representamos estos registros en función de nuestro paciente para ver si el diseño o el establecimiento de los patrones de cera que estamos logrando son adecuados en tamaño, en forma, en posición, para ser representados después a través de unos provisionales o de un mock-up y llevados a la boca del paciente directamente. El mejor articulador de todos es la boca humana. Por eso, este parámetro que nos da el articulador es importante. Aquí tenemos otro caso en donde hay diferentes situaciones clínicas, como decíamos al principio, que muestran los pacientes. Y en esas situaciones clínicas tenemos que tomar diferentes decisiones. Teniendo un articulador que se muestre en estas características es importante. Vean, tenemos un inicio de representabilidad del caso en donde podemos valorar también y tomar criterios de qué está pasando con nuestro paciente en sus movimientos funcionales. Para después nosotros tomar decisiones clínicas y establecer patrones de mejora o de cambio y establecer qué piezas, qué elementos, qué podemos lograr como una proyección protésica en la boca de nuestro paciente. Esto sirve también para presentarle a nuestro paciente nuestra propuesta, pero también sirve para que nosotros valoremos los alcances, los riesgos, las limitaciones y muchas veces también qué tipo de material o qué tipo de técnica emplear
en la restauración de nuestros pacientes y por consiguiente, como todo, lleva un presupuesto final. Vean otro caso en donde nosotros utilizamos el articulador para el diseño y como estrategia para lograr que nuestro paciente logre un adecuado trabajo protésico. Hay muchas cosas que hablar más, pero el tiempo es limitado y quisiera darles las gracias por su atención, sobre todo a mis amigos de COA Dental, por siempre su disposición del apoyo y de permitir que podamos compartir lo que nos apasiona a todos, la odontología y el estar también en la docencia, que es doble bendición para mí. Les doy las gracias y quedo a sus órdenes para cualquier comentario que tengan. Muchísimas gracias, doctor Antonio Camacho, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional, al personal de sus oficinas aquí en la Ciudad de México y en especial a su director, el licenciado Joaquín Sánchez, por darnos cobijo mientras estamos armando nuestra nueva oficina, ya que la anterior es inaccesible, inhabitable. Entonces, muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Muchísimas gracias, licenciado Joaquín Sánchez. Doctor Camacho, ¿le parece bien si pasamos a la sesión de preguntas y respuestas? Doctor Camacho, ¿nos escucha? Sí, claro. Estoy a sus órdenes para cualquier cuestión que tengan. Muchísimas gracias, doctor. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión a la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en aproximadamente 48 horas. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar los CADIs que tengan pendientes, podrán actualizar sus datos e igualmente podrán imprimir los CADIs que ya tienen acreditados. Doctor, ¿le parece bien si voy leyendo las preguntas y usted nos hace favor de contestarlas? Sí. Tenemos una pregunta del doctor Flores. Dice, doctor, menciona que usa yeso Belmix para articular. ¿Es mejor usarlo en lugar de un yeso de baja expansión como el Elite Arti de Shermack? Saludos. Mira, el objetivo es precisamente lograr una baja expansión, una baja modificación de lo que estamos plasmando en el registro. Es muy útil también utilizar este tipo de material que nos dé más estabilidad que un yeso, por ejemplo, un yeso tipo 2 que tiene más modificación y podemos tener menor estabilidad a la hora de que fragúa el yeso y queda el registro ya establecido. Por lo mismo, si se fijaron, yo trato de establecer por medio de ligas o alguna fijación extra ese registro, esa condición, para que el fraguado no venga a entorpecer o venga a arruinar ese registro que ya he logrado y la transferencia que haga sea lo más real posible. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Porras nos comenta que a diario se requiere mayor integración y conocimiento clínico técnico. También el doctor... Así es. Antiguamente, o no sé, había menos relación a veces entre esta necesidad de trabajo clínico con el trabajo de clínico, técnico, por lo que era importante establecer mayor relación con nuestros técnicos y mayor relación también de cómo los procedimientos, tanto que nosotros realizamos como los que ellos realizarán, conocerlos e integrar aquellos que nos ayuden a ambos a una mejora continua. Entonces, yo por lo personal, gracias, tengo técnicos con los cuales yo puedo ir al laboratorio, yo realizo mucho mi trabajo también clínico en mi laboratorio, pero no por eso perdemos esa comunicación que es importante. También darnos cuenta si el laboratorista tiene articulado. Yo le mando unos registros, un trabajo y
resulta que no tiene articulador o tiene otro articulador diferente al mío. Entonces, todos esos detalles son importantes establecerlos con nuestros técnicos. A medida, claro, de que el trabajo requiere mayor precisión, pues necesitamos mayor comunicación también con la parte técnica. Muchísimas gracias, doctor Camacho. El doctor Calvo nos pregunta desde Chihuahua, para saber cómo pudiera recibir más información del acomodamiento de las cajas articulares en los movimientos de lateralidad y protusivos. Si gusta, tengo mi correo, no sé si alcanzaron a apuntar mi correo, pudiera mandar algún artículo y alguna referencia bibliográfica que pudieras tomar de consulta con muchas gracias. A veces todos estos procedimientos, pues el tiempo nos limita a expandirnos o hablar más claramente, pero sí son muy importantes. Entonces, si me mandas un correo, con todo gusto a quien lo requiera, pues les puedo mandar algunos artículos o referencia bibliográfica donde pueden consultar esto. Gracias, doctor. Tiene muchos saludos desde San Luis Potosí, de Cartagena, Colombia. También saludos desde Hidalgo. Muchas felicitaciones también, doctor. Muchas gracias. Veo por aquí algunos amigos, compañeros. Les agradezco su atención y el poder compartir conocimiento, así como ellos han compartido en otros momentos, hoy me toca a mí. Es lo hermoso de la odontología. También tiene muchas felicitaciones por parte de la doctora María del Carmen, de la doctora María Esperanza. Nos preguntan, doctor, si puede repetir su correo, por favor. Sí, es J A Camacho M de mamá. Es jacamachom@hotmail.com. Muchísimas gracias, doctor. Igual tiene felicitaciones y saludos desde Ecuador. Agradezco mucho, amigos allá. Bueno, mencionan que excelente conferencia, saludos desde Los Algodones, Baja California, desde Veracruz. Muy bien. No se imagina uno toda la gente que escucha, ¿verdad? Espero que pudiera haber aportado algo a la clínica, al laboratorio diario de cada una de estas personas. Sí, muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Martínez. Dice, doctor Antonio, gracias por compartirnos sus conocimientos y así poder recordar y reforzar algunos conocimientos adquiridos en la escuela. Actualmente, ¿qué articulador semiajustable recomienda? Por otro lado, ¿recomendaría el uso de articulador de bisagra hasta cuántas piezas para una prótesis o definitivamente no lo recomendaría? Ya su uso. Sí, lo que sucede, mira, en cuanto a la articulación ajustable que recomiendo y que manejamos más aquí, aparte de personal institucional, es el BioArt. El A7 es el que manejamos de hace muchos años, sobre todo porque reúne los requisitos necesarios de una articulación semiajustable con muy buenas características, y algo muy importante para los alumnos y para mucha gente es el costo. Tiene un costo accesible. Si vemos otras marcas que también son muy recomendables, por ejemplo el Winmits, el Stratus, o sea, hay muchos articulados semiajustables. Lo único que tenemos que tener cuidado es que reúnan estas características y que puedan tener esas guías condilables, modificables, que podamos hacer esas modificaciones y el uso del arco facial. Entonces, yo el que estoy usando ahorita, repito, es el BioArt por cuestiones también académicas. Y en cuanto al articulador de bisagra, es tomar una decisión a veces arriesgada si tenemos que hacer unas restauraciones amplias, y sobre todo en un paciente que tenía una movilidad o un problema articular o un problema muscular acentuado, hacer solamente una relación de apertura y cierre para reconstruir cualquier pieza, a veces nos estamos arriesgando. Muchas veces lo utilizamos en piezas, se recomienda piezas unitarias que no tengan mucho compromiso o que tengamos una estabilidad muscular y una
una relación oclusal favorable. Sí se utiliza también a veces en la elaboración de algunas restauraciones provisionales. Hay empleo de ellos, o sea, no puedo descartar el uso. Lo único que sí no estoy de acuerdo en algunos articulados, que, por ejemplo, de plástico, que no tienen una estabilidad como los metálicos. Entonces hay ciertos parámetros que hay que tomar en cuenta también con un articulador de bisagra. Actualmente el plástico está reinando, pero a veces esos articuladores nos dan más desestabilidad que estabilidad. En un apertura y cierre nos dan como 3, 4 movimientos diferentes. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Altamirano. Disculpe, en el BioArt, la medida codilar, ¿a qué angulación va? La inclinación, la recomendación la tenemos a 30 grados, la inclinación del menisco articular, y el parámetro para el ángulo de Bennett está a 0 grados. Es la recomendación que se hace. Entonces, pues, partimos de 30 grados en inclinación y 0 grados en el ángulo de Bennett. Muchísimas gracias, doctor, por su interesante conferencia. La información que nos compartió el día de hoy fue muy útil. Muchísimas gracias. Le enviamos un fuerte abrazo hasta Mexicali. No sé si guste despedirse de los idontonautas, doctor. Claro, les agradezco sus atenciones, sus saludos a todos. También les mando un fuerte abrazo desde esta tierra muy caliente, Mexicali, pero es la frontera con Estados Unidos, pero estamos también junto al corazón de México y unidos a ese corazón que late y que se mueve en estas situaciones que tenemos, pero que estamos saliendo todos adelante. Estamos unidos en este webinar a través del conocimiento, de la ciencia, y sigo agradeciendo, ¿no?, esta oportunidad que se nos da de compartir el conocimiento. Gracias por todo. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Les agradecemos mucho todas las facilidades que nos están brindando. Muchísimas gracias. Y sobre todo ustedes, queridos idontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en esta, su aula virtual I+D en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta, su aula virtual, para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.